Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Saluda a la doctora Juliette Handal, expresidenta del COEP y también exministra de Desarrollo Económico, antes Ministerio de Economía. ¿Cómo está, doctora? Mucho gusto. Mucho gusto, feliz año a sus compañeros en el estudio, a su audiencia y bueno, estamos iniciando este año con mucha esperanza y muchas expectativas por, podríamos decir, el milagro que se dio en las elecciones el 28 de noviembre, que dicho sea de paso, yo estaba equivocada, no creía que el pueblo hondureño iba a a manifestarse de esa manera y en forma tan contundente, diciéndole a los políticos y a los, diciéndoles, ya basta, queremos un cambio, el cambio genera esperanza y genera expectativas, así es que a la mano de Dios y ojalá pues Sí, que hagan un buen gobierno. yo quiero que analicemos un último informe del Banco Central dado el 25 de diciembre del 2021, hablando de indicadores macroeconómicos. Porque cuando miro este informe, entonces veo yo que el gobierno de Xiomara Castro podría recibir un gobierno con indicadores macroeconómicos en niveles positivos. Comencemos primero con crecimiento económico. ¿Usted cree que alcancemos un 7, 8, 9% o que hayamos alcanzado este nivel de crecimiento en el 2021, como lo informó el Banco Central? Para nada. Es más, están contradiciendo y dando otras cifras diferentes a las que siempre dieron cuando hablaban de un crecimiento alrededor de 3.2%. Sin embargo, también quiero decirles que esos crecimientos son raquíticos. Esos crecimientos no permiten revertir la pobreza y las condiciones de vida de la gente. Me decía hace muchos años, cuando yo estaba en la presidencia del COEP, un representante del Fondo Monetario aquí en Honduras, me decía que para revertir todos esos problemas que ya veníamos arrastrando desde entonces, necesitaba Honduras crecer en forma consecutiva por 20 años a niveles de 7, 8%. Y eso solo lo hemos tenido en el año 2006, 2007, que creció y usted lo puede ver en los estudios o análisis que hace la CEPAL. Pero no se ha crecido así. Esos son crecimientos de 3, de 2.9, y luego el impacto de la pandemia y el impacto que dejaron IOTA y ETA, pues son, hasta se hablaba de un crecimiento negativo, como ha sucedido en todas partes del mundo. Ahorita ni los países eh, más desarrollados pueden hablar de ese crecimiento que usted ha mencionado. Y yo lo que creo más bien es que son crecimientos económicos de sectores. Habría que ver cuál es el crecimiento económico del sector financiero, Sí. del sector comunicaciones, telecomunicaciones, de energía. Es probable que de eso estén hablando, pero crecimientos de 9, no lo creo para nada. Ok, ahora, Ya el grupo económico del nuevo gobierno que está trabajando en ver cómo se recibe y que está teniendo reunión de transición del gobierno, pues sabrán decirnos qué informe le están dando, pero lo más importante que deben hacer es que los hondureños sepamos cómo la nueva administración recibe las arcas del Estado. ahí donde le quiero hacer Porque, la siguiente consulta, doctora. sí, Porque, ¿qué le debe apostar? ¿Cuál es la ruta económica que debe de iniciar el gobierno de Xiomara Castro para que logremos crecimientos económicos importantes para Honduras en todos los niveles productivos y comerciales del país? bueno, en primer lugar, decirle que lo que urge en nuestro país es que funcione un verdadero Estado de Derecho. Y doña Xiomara ha anunciado el combate a la corrupción, que eso es importantísimo porque hemos visto cómo todos estos años ha drenado
los recursos más importantes sin darle prioridad a lo más importante, y tenemos pues los niveles de pobreza que tenemos, y tenemos un sistema de salud que ya lo encontramos antes de la pandemia en una situación de calamidad, y bueno, todos los problemas que hemos tenido. Creo que el Estado de Derecho es importante que funcione, porque si no, no va a funcionar nada. Eso es importante fortalecerlo. De hecho, es uno de los pilares que he anunciado, el combate a la corrupción y el fortalecimiento económico del cual usted me está preguntando en este momento. Hay rubros, Mire, por ejemplo. en primer lugar, Sí, es importante que hayan recursos para poder implementar y desarrollar el presupuesto que me tiene preocupada como empresaria, el presupuesto general que aprobaron el 10 de diciembre. Ese presupuesto que aprobaron ahora suma más de 308 mil millones de lempiras. 26 aproximadamente, 26 mil más de lo del 2021. Y entonces se está diciendo que se le va a dar prioridad, así lo aprobaron, y que me parece que lo que debieron haber hecho era hablado con el grupo económico que está llevando a cabo la transición del gobierno y conociendo de los datos. La preocupación es que ese presupuesto también quizás no cuente con los recursos. ¿De dónde los van a sacar? Si el país se ha endeudado en más de 16 mil millones de dólares, si en los últimos, después de las elecciones, en los últimos días, se publicó en la Gaceta una ley para salarios, para subirse salarios, para darse prestaciones. Hay ejemplos de prestaciones que va a recibir un X funcionario que ganaba tal vez 82 mil lempiras, va a recibir más de 1.5 millones de lempiras en prestaciones. Se han apurado a aprobar dineros o desembolsos para ONGs afines a los políticos, esa es la información que tengo, y también para subsidios. Fue publicado en la Gaceta esa ley, y eso me parece que es irresponsable tomando en cuenta el déficit que ya teníamos. Así es que se está hablando de que se va a tener un déficit negativo. Me parece que eso no es correcto. Sí. El presupuesto y los recursos es de todos los hondureños. ¿Por qué seguimos haciendo daño? Ha habido una piñata, ha habido un mal manejo de los recursos, ha habido escándalos de corrupción, que ni siquiera se utilizaron los recursos en hospitales, en los hospitales que dijeron en fortalecer el sistema de salud. Entonces, es impresionante, y me parece mentira, solo porque vemos esa ley y porque lo están haciendo. Sí, sí. Podemos creer cómo después de ese contundente manifiesto y mandato del pueblo hondureño en las urnas, pueden estar haciendo eso. O sea, es una falta de respeto hacia todos los hondureños y una falta de sensibilidad y solidaridad con la situación difícil que han venido enfrentando los hondureños, y que además los obliga a irse, a migrar, porque no tienen las condiciones ni las oportunidades aquí en nuestro país. Es increíble que ni a eso le tengamos respeto, a ese mandato contundente de la gente que dice, ya basta. Ese respeto por los niños que no han tenido escuela, ese irrespeto por los niños que tienen que caminar hasta 3 horas para llegar a la escuela más cercana en los lugares más lejanos de las grandes ciudades. Perfecto. Ese irrespeto cuando se llega a los hospitales del Estado y la gente no tiene ni para comprar ni para hacerse la radiografía. Perfecto. Es como que han perdido, como que están ciegos. Pero bueno, hay esperanza. Veamos, lo importante, como le decía yo, es que nos digan la verdad, que nos digan cómo reciben, qué es lo que reciben, qué van a hacer, qué es lo que van a poder lograr con las condiciones en que reciben al país. Perfecto. Vamos a la primera pausa y ya regresamos. Sigue diciendo este informe del Banco Central, en tanto la posición externa del país se mantiene fortalecida.
registrando el 24 de diciembre de 2021 un saldo de reservas internacionales netas de 8.660 millones de dólares, equivalente a una cobertura de 7.3 meses de importación de bienes y servicios. ¿Cómo lo califica, doctora Handal? Bueno, en primer lugar, le digo, o sea, es difícil decirle sin tener los datos reales. Y yo creo que esos datos reales los va a tener el grupo económico que se ha estado reuniendo con todas las dependencias del Estado afines al tema económico y también, entiendo yo, con los organismos internacionales. Es urgente que se diga cómo se reciben, porque en base a eso ellos definirán la ruta económica. Lo importante, hay que empezar por, yo creo que van a tener que readecuar el presupuesto y además de readecuar el presupuesto van a tener que reacomodar el gasto corriente porque se ha despilfarrado los recursos y entonces por ahí tienen que empezar, en readecuar, en ver, o sea, en ver cómo se disminuye el gasto y hacer que de alguna manera se estimulen los grupos productivos. Y qué bueno que se está reuniendo el grupo económico y de transición con los diferentes sectores, empezando por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y todos los organismos. Es importantísimo que se reúnan, ¿verdad? Aunque son parte del COEP, con los sectores de agricultores y ganaderos y productores y campesinos del campo. Es importante porque es importante llevar trabajo al campo, es importante que no se siga dependiendo de los gobiernos de turno con el activismo político a que ahí se genere el empleo, porque no se da abasto, el presupuesto apenas alcanza para cubrir la deuda, el servicio de la deuda. Y no así como dicen que se va a dedicar estos 308 mil millones de lempiras que lo socializaron según ellos y dicen que van a ser utilizados para los afectados por IOTA y ETA. Y eso usted sabe que sucedió en el 2020 y el 2021. Ahí siguieron esos bordos que no se han arreglado. Con cada lluvia hay desastres. Entonces ha habido un abandono del campo también. Recordamos cómo se dedicaron 4 mil millones de lempiras para producir en el campo que se los dieron a las Fuerzas Armadas y que nunca Sí. hemos obtenido informe de qué es lo que hicieron, cuántas plantas sembraron, cuánto produjeron. O sea, ha habido un despilfarro de recursos que tiene al país endeudado arriba del 60% del Producto Interno Bruto, según dicen los economistas Ahora, en nuestro país, y por eso valdrá la pena escuchar de sí. ellos con la mayor sinceridad. Yo recalco, lo he repetido varias veces, es importante que nos digan cómo reciben, porque lo que no queremos es que suceda lo que tradicionalmente ha sucedido, reciben problemas, pero entonces quienes reciben a veces se quedan callados, no le informan al pueblo que es dueño de todo, no le informan y entonces después vienen los problemas y diciendo, ay, es que yo lo recibí así. Generalmente hay datos que se maquillan, pero eso lo sabrán decir los Ahora, expertos. doctora, mire, por ejemplo, hay un índice inflacionario, dice el Banco Central, que se situó en 4.95% en noviembre del 2021. Esto muy superior a 3.82% que pasó el mismo mes en el 2020, tomando como punto de partida que existieron variación explicada esencialmente por el incremento de precios en rubros como alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. ¿Es un índice inflacionario real? Bueno, no les sabría decir, como le digo, yo no tengo los datos, no he trabajado con la gente que los maneja, por eso confiamos en este, y repito, en el grupo económico que está viendo todos esos datos. Yo le voy a decir, la inflación también es empujada por los costos de energía, que usted sabe que es un gran problema actual, que ese problema no ha sido resuelto como debería, que no ha habido la voluntad política para hacerlo, que no han sabido hacerlo. Por otro lado, el aumento de los precios de los combustibles también, que a nivel internacional se vuelve un problema también por las redes
de suministro que han estado afectadas con este tema de la pandemia. Sé que destruyeron muchos buques que transportaban y bueno, y por diferentes razones. Pero encima aquí, y lo vuelvo a repetir, no tenemos una fórmula con los factores justos para pagar precios justos a los combustibles. El precio de importación que pagamos, aunque no es definido por Honduras, por los hondureños, sino por la oferta y la demanda en el mundo internacional, pues también está inflado. Nunca hemos cuidado eso y la regulación que hay de esos precios que afectan la inflación enormemente porque tienen un efecto inflacionario directo, pues no se hace esa regulación que según la ley existe en Honduras sobre la comercialización de los combustibles, porque aquí no está liberalizado el mercado, aquí no hay competencia, aquí lo que hay es un oligopolio que sigue estableciendo los precios que vamos a pagar en la bomba de estación. Vamos a la segunda pausa, ya regresamos en Día Político por TSI. En materia de seguridad al próximo gobierno de Xiomara Castro de Zelaya. ¿Es conveniente depurar la policía militar? Expertos nos comentan. Prevenir el delito es uno de los aspectos más importantes y el reto más grande que tiene este gobierno. Hay que apostarle a la prevención. Ya es tiempo que paremos esta ola de criminalidad y que retornemos otra vez a la tranquilidad y a la paz que siempre ha gozado el pueblo hondureño. Bueno, el punto de la depuración es que cuando un policía comete o está involucrado después de un proceso de investigación, hay que sacarlo de la policía, no debe estar dentro de la instancia, precisamente porque va creando redes criminales, como ya lo hemos visto. Por eso es que el proceso de depuración sí es importante y continuarlo. La DIDAPOL tendrá un reto importante ahí, precisamente porque es la instancia que le corresponde darle seguimiento a los procesos. ¿Por qué? Porque un policía debe ser un funcionario honesto, probo y capaz, que esté cercano en las necesidades, en los problemas y en los intereses de la ciudadanía. Con el nombramiento del general, a mí me parece que es una decisión de las más acertadas que pudo haber hecho la futura presidenta de la República, porque este hombre conoce la institución, viene de la institución, conoce la mística policial y es un hombre que me imagino yo que ya trae una estrategia para combatir frontalmente la criminalidad común y organizada. Bueno, eso es una decisión de la próxima presidenta del país. Es un policía que conoce y hasta lo que he oído es honesto, responsable. Y eso es una decisión que debe tomar quién va a regir los destinos de la Secretaría de Seguridad. Un hombre o una mujer, eso depende de la nueva presidenta. En las manos del próximo gobierno está el destino de la seguridad del país, comentan expertos. Con esta nota regresamos a los estudios de Día Político. Gracias, Tatiana. Quiero concluir con usted el programa, doctora Handal. ¿Debe de seleccionar doña Xiomara Castro de Zelaya su mejor recurso humano para que conforme un gabinete económico que garantice crecimiento económico en el país, niveles también de empleo oportunos? ¿Cree usted que debe ser lo más sensato? Es importante, después de las prioridades que le he mencionado, es importante y se han generado muchas expectativas cuando ella ha anunciado un gobierno de integración y un gobierno con los sectores. De hecho, se ha reunido con los sectores empresariales, a quien les debe de decir también cómo recibe el gobierno para que estén conscientes y que apoyen, o sea, porque todos los sectores, gobernar nuestro país en las condiciones en que se encuentran no va a ser fácil. Por eso los hondureños tenemos que entender también que, o sea, no va a ser de la noche a la mañana, pero que nos digan la verdad. Importante que se reúnan con los organismos internacionales, siguiendo hablando del tema económico, que a veces los organismos internacionales tienen sus representantes y ellos se han prestado a todo este mal manejo que ha habido sin poner paros a eso, y han permitido que el país se endeude más. Entonces, me parece que también tienen una deuda con nuestro país los organismos internacionales. También es importante en esta ruta económica, una vez sabiendo
o sea, en qué condiciones se recibe, tomar mejores las decisiones porque hay que reactivar sobre todo el campo, los sectores productivos, eliminar los privilegios que se les dan a unos pocos sectores del sector productivo y seguir siendo un facilitador para revertir los niveles de desempleo que hay, que deberían de ser absorbidos. Más que nada, ¿me escucha? Sí, le escucho. ¿Aló? Sí, le escucho, doctora. Sí, que deberían de ser absorbidos por el sector privado. Lo que usted decía es importantísimo. Es imperativo que se rodee de la gente preparada. Es imperativo que no estén en funciones personas que no conocen el trabajo de cada posición, porque eso también es corrupción. Pero me da mucha confianza el grupo económico que tiene, que es de primera, y las escogencias que se han anunciado que está haciendo, por ejemplo, en seguridad, y ellos sabrán, pues, saben el compromiso enorme que hay, que nos hemos generado tanta alegría y esperanza de un cambio que no se le puede fallar al pueblo hondureño. Sí. Yo creo que también tiene que estar consciente los diputados en el Congreso, que es donde se realizan los verdaderos cambios que pueden ocurrir en el país. A veces el Ejecutivo tiene la voluntad y los deseos de hacer algo, pero se topa con una pared a veces con el Congreso. Y espero que con este mandato también contundente del pueblo hondureño, que los diputados y diputadas que han salido electos tengan esa responsabilidad de responder. Son los verdaderos representantes del pueblo y hace muchos años nos sentimos que han jugado ese papel muchos de los congresistas que hemos visto su actuación. Es triste, pero es esperanzador que haya un cambio en el Congreso y yo creo que las fuerzas diferentes en el Congreso están conscientes de las necesidades y de la situación en que hemos caído y los mensajes son importantes. Perfecto. Doctora, le agradezco mucho por participar aquí en el programa Día Político. Esperemos entonces que la tasa de política monetaria también, que cerró en el 2021 en un 3,0%, que creo que es una tasa considerable, se pueda mantener también en 30 segundos, doctora. Es importante que cada funcionario sepa cuál es el trabajo que va a hacer. Y lo que hemos visto en los últimos años es que los funcionarios ni sabíamos ni quiénes eran. O sea, y tomaban decisiones. La política monetaria yo creo que no la manejaba el Banco Central, así directamente como se acostumbraba antes. Yo creo que es importante eso, que se ponga gente capaz, gente que se le respete, funcionarios que sean respetados no solo al nombrarlos, sino en sus ejecutorias. Es importante que los dejen actuar. Al final, claro, las decisiones finales las toma en conjunto todo el gobierno o el Consejo de Ministros o el Congreso. Y el Congreso también tiene una deuda enorme con el pueblo hondureño. Gracias, doctora. Pidamos a Dios y tengamos la confianza. Dejémoslos tomar posición al nuevo gobierno y que Dios los ilumine y que lo hagan con mucha humildad y bueno, con esa reconciliación de que hablan, pero eso no quiere decir, como dicen muchos, el perdón. Es bueno mencionar reconciliación, que es una palabra importante, pero también tenemos que hacer todo eso en base a lo que es la ley, el respeto a la Constitución y a las leyes. Perfecto. Y habrán instituciones responsables que sabrán hacer el trabajo de que si alguien cometió errores, reconciliación quiere decir rectificación, hay que rectificar. Y muchas otras cosas, como lo dice el vocero de la conferencia episcopal. Muchísimas gracias y esperamos en Dios que que podamos avanzar en el país que tanto lo necesita. Gracias, doctora Juret Jándar, muy amable por participar en Día Político de TSI. Hasta aquí el programa de hoy. Buenas noches.